Vamos a ir a Segunda de Corintios. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer los últimos versículos de ese capítulo. Le decíamos que Segunda de Corintios es la autobiografía del apóstol San Pablo. ¿Se acuerdan que en la escuela nos hablaban de que compráramos la biografía de fulano, de mengano, y comprábamos como tipo las estampillas, o cómo se llama eso, y lo pegábamos y poníamos ahí, nació un tanto, se dedicó a esto, todo eso. Pero alguien más escribió por ellos. En cambio, Pablo, él es la autobiografía, porque él fue el que lo escribió. Pero la diferencia de Pablo es de que él no va a hablar de sí mismo solamente, o de su persona, sino que va a hablar de la experiencia de Cristo. Entonces, fíjense que cada vez que hablemos nosotros tenemos que aprender de Pablo. A veces nosotros es que yo soy esto y esto, es que yo lo haría, pero se nos olvida Cristo. Pablo siempre tomó a Cristo en su vida. Cuando él iba a hablar de su persona, él siempre tomaba a Cristo. Por eso se llama la autobiografía de una persona que experimenta a Cristo. Dice 2 de Corintios capítulo 2 versículos 12 al 17. Miren, les voy a leer. Cuando llegué a Troas era una ciudad de ahí de Corinto, de ahí de cerca. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Muy bien. Nuestro tema es los verdaderos ministros del nuevo pacto o del Nuevo Testamento. Cuando se habla, ¿cómo se llama? El nuevo pacto es el Nuevo Testamento. Vamos a estar hablando ahorita de lo que es un ministro del nuevo pacto. Hay muchos hermanos que estudian o no estudian, siempre tienen un pensamiento, un concepto de las cualidades que debe tener un ministro efectivo. Cuando yo estaba soltero, lo primero que decían, tiene que estar casado, ¿verdad? Y tiene que hacer esto. Siempre hay un concepto preconcebido de lo que debe ser un ministro, y todos dicen, es que si es pastor tiene que hacer esto y esto. Y algunos piensan que un ministro efectivo es aquel que es elocuente, pero una persona que habla con palabras, no eso se llama elocuencia, tiene mucho usa palabras, no sobreexaltados, eso es elocuencia. Por ejemplo, uno va a decir, está bueno pues, eso no es ser elocuente, ¿verdad? No dice ansina es, o sea, no es elocuente, usa palabras refinadas, ¿no? También esa persona, ese ministro, tiene que ser un buen orador. Estamos hablando, cuando digo de ministro, estoy hablando del pastor, pues. Tiene que ser un buen orador. Una persona que tiene esa valentía de hablar. Aún piensan que tiene que tener una personalidad, debe tener carisma,
Otros piensan que tiene el poder de gritar, de hacer milagros y de efectuar obras poderosas en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, hay muchas cualidades que se pone. Y ese es el pensamiento natural de muchos de nosotros los cristianos, ¿verdad? Que un buen ministro es aquel que llena todas esas cualidades. No obstante, de acuerdo al Nuevo Testamento, un ministro genuino del Nuevo Pacto no se destaca por ninguna de esas cosas que les mencioné. Un ministro del Nuevo Pacto. En lugar de eso, un ministro genuino es como eran los apóstoles. ¿Se acuerdan que les dijeron una vez? Y estos son del vulgo, no tienen estudio. ¿Se acuerdan que decían de Pedro y sus compañeros? Eran unos simples pescadores. Entonces eran del vulgo, ¿verdad? Pero ellos llegaron a ser ministros del Nuevo Pacto. El mismo apóstol Pablo llegó a ser un ministro genuino del Nuevo Pacto. A ellos se les conocía ministros genuinos del Nuevo Pacto porque ellos tenían dos cosas bien importantes: crecimiento y madurez espiritual. Por eso Pablo dice que no un neófito. ¿Quién es un neófito? Uno nuevo, recién nuevecito, no puede, nada más porque tiene carrera y ya lo vamos a poner, ¿no? Porque así pasa. Por ejemplo, un político o un cantante famoso se convierte a cristiano, ya lo ponen a predicar, ya lo ponen para que sea ministro. En realidad, esa persona no tiene crecimiento y no tiene madurez. Aunque podemos decir de que el apóstol San Pablo, él tenía todas esas cosas que mencioné. Él tenía un hablar elocuente, él era un buen orador. Porque se acuerdan que él tuvo escuela, ¿no? Así como Pedro. Pablo tuvo escuela. Se acuerdan que el domingo el hermano nos decía que fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue su maestro. Pero Pablo no se confiaba de esa habilidad humana. ¿Se acuerdan que en Filipenses él dice que todas esas cosas las tenía por pérdida, como basura, por el excelente conocimiento de Cristo Jesús? Entonces Pablo nunca confió en su habilidad natural, ni tampoco confió en los dones sobrenaturales, sino que él era una persona que empleó muchos años de su vida para experimentar, para disfrutar y para estar constituido internamente de Cristo. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todos los días estamos muriendo, dice. Entonces Pablo, él se ocupó en eso. Se ocupó en experimentar, en disfrutar, en estar constituido plenamente, pero internamente, de ese Cristo. Él quería estar constituido internamente de Cristo en resurrección, como el espíritu vivificante que moraba en su espíritu, porque él estaba consciente de que dentro de él moraba una vida, un espíritu, y es el Espíritu Santo. Entonces, en esta hora les pido que abramos nuestros oídos, abramos nuestro corazón, porque hoy veremos lo que nos revela el Nuevo Testamento respecto al ministerio y al ministro del Nuevo Pacto, que está en contraste con lo que generalmente nosotros pensamos que debe ser un ministro. Vuelvo a repetir, ante los ojos naturales, ¿cómo debe ser un ministro? Que usa elocuencia, un buen orador, que tenga carisma, ¿verdad? Que ejerza los dones sobrenaturales, que hable en lenguas, que tumbe a las personas, y muchos piensan que ese es el poder, pero esto está en contraste, ¿verdad? Con lo que, de acuerdo a lo que nos enseña el Nuevo Testamento. No con esto queremos menospreciar los dones, ni aún menospreciar a los pastores o ministros. Nosotros hemos aprendido a respetar a todos los pastores, aunque ellos no tienen claridad en este asunto. Y porque quiero decirles que cuando uno empieza en este llamado,
uno comete muchos errores. Pregúntenme a mí si no he cometido errores, si no sigo cometiendo errores. Entonces, por eso respetamos, porque yo no puedo decir que ya soy un ministro hecho y derecho, que no cometo errores. Yo soy una persona que estoy aprendiendo. Entonces, pero en esta hora queremos mostrarles por medio de esta palabra que muchos ministros no estamos actuando, me cuento, conforme al modelo que nos presenta Pablo. Sin embargo, podemos ir con la Escritura y comparar ese patrón que se usa tradicionalmente para medir a un pastor como siervo de Dios, y todo eso que se piensa que debe ser un pastor, un ministro, no encaja con la palabra de Dios. Como que ahora les voy a hablar, me voy a predicar a mí mismo, porque usted va a decir, yo no soy pastor, pero usted es parte del nuevo pacto y es ministro también. Quizás no es pastor en la iglesia, pero puede ministrar a otras personas, puede hablar, pero tenemos que ver qué es lo que tenemos que hablar. Porque a veces nosotros pensamos que es que yo no sé hablar, hermano. Es que yo no fui a la escuela, hermano. Yo no tengo preparación, hermano. Lo único que tienes que hablar es tu experiencia. ¿Qué no dice la Biblia que las mujeres con su testimonio ganan a sus esposos que son incrédulos? Se da cuenta que no tiene que ver mucho con lo que tienes que hablar, porque dicen más nuestras acciones que nuestro hablar a veces. Entonces, el modelo que nos presenta la Biblia no corresponde a la forma tradicional y la práctica que nosotros vemos en otros lugares, o lo que se piensa que debe ser ministro. Entonces, todos los ministros debemos de preocuparnos de ser los que hacemos la voluntad de Dios y que hacemos lo que el apóstol Pablo nos presenta aquí en 2 de Corintios. El primer punto que quiero que veamos es que Pablo nos presenta el ministerio del Nuevo Testamento, que es el ministerio del Nuevo Pacto. Y ese es el tema más importante que hay en 2 de Corintios, aparte de que decíamos que es una epístola para consolarnos. Entonces habla de el ministerio y los ministros, es lo que nos va a hablar, y lo demás cosas que hablan ahí son accesorios que corresponden a este asunto. Entonces nos va a hablar del ministerio y de los ministros. Muchos hermanos dicen que para llegar a ser un buen ministro del nuevo pacto, uno necesita sus primeros 20 años de ministerio. Por eso, y tiene razón, porque Pablo dice que no un neófito, pues. Pero hay algunos que dicen tienes que tener por lo menos 20 años de ministerio. Y cuando yo estaba escribiendo esto, me acordé que pues ya en el ministerio de predicar la palabra, pues ya llevo más de 20 años. Pero estoy convencido que no he sido un ministro tan efectivo en esos 20 años, o desde el principio. Me sinceré, ¿sí? Con ustedes y les dije que he cometido errores. Yo les pregunto a ustedes, como cristianos, ¿han cometido errores? ¿Verdad que todos? Porque nadie puede decir es que yo llegué a la iglesia y ya estoy un cristiano hecho y derecho. Todos cometemos. Y más cuando vamos a servir en la iglesia. A ver, el domingo, ¿cuántos cometimos errores ahí? ¿Verdad que sí? Todos cometemos errores. Pero, hermano, Dios es tan bueno porque Él nos llama y nos capacita. Pero lo que nos capacita son dos cosas que les dije hace rato: el crecimiento y la madurez. Conforme vamos creciendo, vamos madurando, entonces servimos, nos damos cuenta, amén, de en qué estamos fallando. Entonces, realmente podemos tener 20 años de ministerio, pero necesitan otros 20, creo yo, para poder adquirir la experiencia, para poder predicar la palabra en una forma responsable, porque a veces yo cuando comencé en la predicación del evangelio, yo pienso que comencé en el año ahí más o menos como el 2019,
No, 2009, perdón. 2009 comencé. No, 99. En el año 99 me acuerdo cuando di mi primera prédica y lo copié de un libro que encontré ahí, de un cristiano, pues, no crean. Y lo presenté aquí y en la iglesia. Esto fue en Oaxaca y me acuerdo que hasta hice recién egresado de la prepa, pues todo fresquecito, ¿no? De todo eso. Hice visuales y todo eso y lo traje a la iglesia, lo presenté. Y el predicador que estaba a cargo ahí en esa iglesia se sorprendió. Dijo, parece que el alumno rebasó a su maestro, así lo dijo. No, pues yo me creí mucho, ¿no? Dije, no, pues ya la tengo hecha. Pero tenía un año de ser bautizado. Aunque tenía tiempo ahí en la iglesia, pero un año de bautizado. Entonces, pero uno comete errores. Ya después he cometido muchos errores. Uno va aprendiendo. Escucho mis prédicas de hace 10, 15 años y dije, ¿cómo hablaba yo? Y uno va aprendiendo. A veces agarraba las prédicas de algunos de los hermanos y repetía lo mismo que ellos decían. Hasta sus chistes de ellos los decía yo en la iglesia. Y ya no era una experiencia propia, sino que no. Pero uno va aprendiendo. Entonces, en los primeros años los ministros, los predicadores, hablábamos de todo y no decíamos nada. Entonces, hay un hermano que se llama Andrew Murray. Y Dios lo usó enseñando la palabra de Dios. Y él decía que para que nosotros seamos buenos ministros del Señor, nosotros tenemos que estar entretejidos con Cristo. ¿Qué es estar entretejido? ¿Verdad? ¿Cómo están los tejidos que hacen? ¿Verdad? Así se tiene que, entonces de esa manera uno puede ser un buen ministro. Aunque la palabra entretejido él usó, pero nosotros tenemos o hemos usado en este ministerio otra palabra que es parecida y se entiende más, constituido. La palabra estar constituido es una palabra que se puede entender más. De acuerdo al diccionario, constituirse es formar, componer, ser. A eso se refiere, constituir. Entonces, si queremos ser buenos ministros, tenemos que estar constituidos, lo cual significa que nosotros estemos constituidos de Cristo en nuestro ser. Otra vez lo que dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él estaba constituido de Cristo. Entonces, el ministerio del nuevo pacto tiene que ver con la constitución. Pero hoy, tristemente, la mayoría de los ministros no están constituidos de la vida de Cristo porque no hablan mucho de Cristo. Vamos a decir, si usted este domingo, después de la comunión, fue a votar y aún se metió en las noticias para ver si ganó su candidata, usted va a hablar de eso, porque de eso se constituyó. ¿Me explico? Cuando alguien ve una película, me acuerdo de unos niños de la iglesia hace unos años atrás, se sabían de una película. Un día nos tocó estar con ellos y dijeron, vamos a ver una película. Y bueno, vamos a acompañarlos, como decía nuestra hermana, hay que dar lugar a los niños. Y yo me senté a ver la película con ellos y ellos hablaban, ya se sabían la música, la letra de la música, el diálogo, todo lo que venía ahí. Porque de eso estaban constituidos, de eso estaban empapados. Amén. Entonces, hoy en muchos lugares lo que se escucha hablar más desde el púlpito es de ellos y de otras cosas menos de Cristo, porque no están constituidos. Entonces muchos predicadores podemos ser, yo puedo ser eso, por eso Dios como que yo me estoy predicando a mí mismo. Amén, y ustedes tienen que aprovecharse, amén, así debe de ser, ¿verdad? Porque
Ahora me estoy tirando a mí. ¿Verdad? Pero se acuerdan que todos pues, somos ministros del nuevo pacto, así que le estoy regresando. Okay. ¿Por qué muchos no estamos constituidos de la vida de Cristo? Porque no la experimentamos. Solamente hablamos, repetimos las cosas. Hay muchos predicadores que ahora en Facebook usted va a ver todo el mundo, ahorita que está de moda eso de predicar por Facebook, y hay muchos predicadores que saben hablar y aún tienen elocuencia, pero no necesariamente están transmitiendo la vida de Dios. Esa vida que Dios quiere que transmitamos a los hermanos. Por eso, hermano, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué dijo el Señor en Juan 10:10? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea que el hablar nuestro tiene que transmitir vida, la vida de Cristo a las personas. Eso es ser un ministro del nuevo pacto. No de conocimiento, no de doctrina nada más. O sea, no estamos menospreciando el conocimiento y la doctrina, sino que lo que estamos diciendo es que tiene que ser la vida. Porque si no solamente va a ser doctrina, va a ser conocimiento. Y dice la Biblia que el conocimiento envanece. Amén. Dice Mateo 7:20. Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. ¿Verdad que sí? Así que por sus frutos los conoceréis. Frutos. Pero se da cuenta cómo está en internet y todo eso, en la televisión, por la foto de las personas, se conoce. Pero es por sus frutos. ¿Por qué hay fruto? Por la experiencia. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Está hablando de los que, el contexto habla de los que, del falso, ¿verdad? Ministro. Entonces, así que si alguien quiere ser buen ministro, un buen ministro de Cristo, del nuevo pacto, tiene que estar constituido de Cristo. No tiene que tener ¿cómo se dice? Una licenciatura en teología, una licenciatura en ciencias en conocer las raíces hebreas, todo eso, no, sino que tiene que estar constituido de la vida de Cristo. Amén. Es decir, ¿en qué consiste eso de Cristo? De todo lo que Él es, de todo lo que Él ha hecho, de todo lo que Él ha logrado y todo lo que Él ha obtenido. Todo eso debe estar forjado en nosotros como ministros. Entonces seremos personas que bendecimos a otros. Amén. Yo les pregunto a ustedes, ¿de verdad aquí han sido bendecidos ustedes? ¿O vienen ustedes y dicen, el hermano no da ni una? Es necesario que nosotros estemos constituidos de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está corporificado en el Espíritu vivificante. Y es lo que dice 2 Corintios 3:17, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Espíritu Santo, el Espíritu vivificante, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Llevemos esto a nuestra mente, porque el Espíritu, todo eso viene a ser un espíritu y es un producto completo de todo un proceso. ¿Se dan cuenta ustedes que en Apocalipsis ya no dice el Espíritu Santo ni el Espíritu vivificante, sino dice los 7 espíritus? No es que son 7 espíritus, sino que es un espíritu completo. Es más, hemos usado otra palabra para hablar del Cristo terminado como producto. Es el espíritu todo inclusivo. O sea que no hace falta nada. Ahí está todo. Ese es el que nosotros tenemos. Eso es lo que tenemos y eso debe ser nuestra experiencia. Ese espíritu que le estoy hablando, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 30, nos habla de un ungüento compuesto. Muchos de ustedes aquí ya hemos estudiado el estudio de las lecciones de los 2 espíritus. Ella habla del ungüento compuesto. Y este ungüento compuesto tiene componentes, por eso se llama compuesto. Por ejemplo, tiene mirra, canela, cálamo, casia, aceite de oliva.
¿cómo se llama? Esos componentes mezclados vienen a ser un compuesto. Y esas son las experiencias de nuestro Señor. Y, por ejemplo, Él dice que ya hemos hablado de lo que es la economía y tiene que ver con todas esas cosas. Para que Él viniera a ser el Espíritu, tuvo que venir a encarnarse porque era Espíritu. Dice Juan que Dios es Espíritu. También Él dice que a Dios nadie le ha visto jamás porque es Espíritu. Pero para que ese Espíritu pudiese ver, se diera a conocer, se encarnó. Tomó cuerpo humano, vivió 33 años y medio en la tierra. Después de eso va a la cruz. Son las experiencias de las cosas que dijimos: mirra, canela, cálamo, casia, aceite de oliva. Entonces, después de la cruz del Calvario, Él resucita al tercer día y es entronizado. Y aún, hermano, desciende. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Él resucitó? Una de las mujeres quería tocarlo. Y Él dijo: no me toques porque necesito ser un producto terminado, porque tenía que ir a ser entronizado y luego descender para entrar en los discípulos, porque se sopla en los discípulos y luego se derrama sobre ellos. Todavía en Hechos les dice: ¿saben qué? Vayan allá y no hagan nada hasta que venga el Espíritu sobre de ustedes, porque entonces cuando se sopla dentro de ellos y se derrama sobre ellos, ya es un espíritu que pasó todas las experiencias. Amén. Por eso cuando nosotros vamos a leer cada mención del Espíritu Santo en la Biblia, del Espíritu, tiene una experiencia para nosotros. Por ejemplo, cuando habla del Espíritu de Jesús, está hablando de la humanidad. Cuando está hablando del Espíritu de Cristo, está hablando de la experiencia de la divinidad. Y cuando leemos en Filipenses, creo que es el 1:19, donde dice Pablo que: y sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Porque, hermano, Él tiene todas las experiencias. Por eso Él dice que Él fue tentado en todo y se compadece de nosotros. Y entonces nosotros lo podemos tomar. De eso, hermano, tenemos que estar constituidos, para que seamos un ministro del nuevo pacto. Porque si no, solamente vamos a estar, hermano, hablando y no transmitir vida. Por eso mi carga con ustedes no es llenarlos de conocimiento. No es que ustedes se aprendan todo lo que estoy diciendo, sino que ustedes lleven una palabra, que ustedes reciban vida. Que lo que se hable crea en ustedes algo. Amén. Nosotros no podemos reclamar que somos ministros del nuevo pacto, si no estamos constituidos de lo que Cristo es, de lo que Cristo ha hecho, de lo que Cristo ha logrado y de lo que Cristo ha obtenido. Es imposible que seamos un ministro de Cristo si no tenemos esta constitución. Y eso no es imposible, es posible. ¿Por qué? Porque lo tenemos solamente desde que echemos mano. De que cada día digamos: Señor, crece en mí. Señor, crece en mí, extiéndete. Aquí estoy, quiero colaborar contigo. Entonces vamos creciendo y al mismo tiempo madurando. Entonces venimos a ser personas que hablamos con experiencia, que cuando hablamos les transmitimos vida a las personas. Y ha sido real en esta iglesia local. No estoy diciendo que somos mejores, pero hemos experimentado algo real aquí. Muchos hermanos han dicho: bueno, a ti sí te entiendo. Muchos hermanos aún de lejos en las redes sociales nos han dicho: hermano, es que usted sí lo entiendo. No es que yo soy muy elocuente, ustedes me trabo al hablar con ustedes. Les he dicho muchas veces que aprendí su idioma, porque no es mi lengua materna el español, ¿verdad? Entonces yo aprendí y me cuesta, pero hay algo que Dios nos ha dado en este ministerio, que es transmitir vida. Es lo que queremos. Y ahora me da tristeza cuando alguien dice: hermano, es que no lo entiendo. Pero hay gente que sí entiende, va bendecido. De esta iglesia me han dicho: hermano, Dios me habló a mí, Dios me bendijo. Entonces quiere decir que no estoy tan mal. De hecho, no me baso en mi sabiduría, sino que siempre pido a Dios que sea Él hablando a través de mí. Entonces tenemos que tener forjado
todo eso de lo que es Cristo en nuestro ser. De otra manera no estaremos participando de lo real de Dios. Vamos a ser personas que hablamos, que sabemos hablar, que aún podemos sanar enfermos, aún podemos ser personas, predicadores que echamos fuera demonios, podemos ser predicadores que tienen carisma, pero no vamos a llenar el modelo de un siervo genuino constituido de Cristo. Entonces estamos viendo el primer punto de que si queremos ser un ministro del nuevo pacto, tenemos que estar constituidos de todo lo que Cristo es, de todo lo que Cristo ha hecho, de todo lo que Cristo ha logrado y todo lo que Cristo ha obtenido. Si en todo esto no lo estás experimentando, tú no puedes ser un ministro. Amén. Porque no nada más tú vas a ser ministro, tú vas a ser pastor, no. Yo creo que cuando se da esa palabra, yo quiero decir que los ministros genuinos no lo buscan, sino que Dios es el que los busca, Él les da el llamado. Entonces, vamos a ir al segundo punto, porque que en el Nuevo Testamento tiene un solo ministerio. En el Nuevo Testamento tiene un solo ministerio, y lo que Pablo quiere es que todos nosotros tengamos parte de ese ministerio, no solamente ministros, sino ser parte o tener parte de ese ministerio. ¿Se acuerdan que Judas era parte del ministerio? Tenía parte en el ministerio, pero como él cayó, entonces alguien más tuvo que ocupar su lugar. ¿Y quién fue el que ocupó su lugar de Judas? Oh, pues Pablo, dijimos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que enseñamos eso? Aparentemente era Matías. Yo también lo creía antes, pero ya estudiamos que ¿quién era? ¿Quién era el apóstol número 12? Pablo. ¿Se acuerdan que con Itios lo hablamos? ¿Sí o no? Ok. Muy bien, entonces lo más triste es ser ministro y no estar participando de este ministerio. Pablo participó de ese ministerio. Los apóstoles participaron de ese ministerio, porque hay un único ministerio en el Nuevo Testamento. Por eso no es correcto decir, porque dice, es que mi ministerio es esto. Espérate. Hay un único ministerio. Porque si tú dices que es tu ministerio, entonces hay muchos ministerios. Bueno, y si hay muchos ministerios debes saber, está bien si lo dices así, pero tienes que saber que es para ese único ministerio. Porque no hay muchos ministerios. O sea, los 5 que están en Efesios 4, esos ministerios son para el único ministerio. Amén. Porque, ¿se dan cuenta? Porque a veces es que creo que mi ministerio es la alabanza. Espérate. Checa ahí en los 5 ministerios y no está la alabanza. ¿Se dan cuenta? O sea que nosotros tenemos, todo lo que hacemos nosotros son dones. Son dones llamados que Dios nos da en el servicio, es un don, ¿sí o no? Lo contrario a eso, porque el ministrar la alabanza es un servicio. Ese es un don, ¿me explico? Pero ya los ministerios son cosas, pero aún eso, hermano, tenemos que tener cuidado o saber lo que estamos hablando, porque esos ministerios son parte del único ministerio. Entonces, este ministerio que le estoy hablando, hermano, no es como el ministerio de la ley, aunque dice que tuvo gloria, pero este ministerio que estamos hablando es algo glorioso. Los ministros del ministerio del nuevo pacto se producen mediante la constitución de Cristo. Todos los creyentes del Nuevo Testamento pueden ser ministros, oigan bien, todos los creyentes del Nuevo Testamento pueden ser ministros del nuevo pacto si se dejan forjar a ese Cristo glorioso como el espíritu de vida dentro de ellos. Entonces todos podemos ministrar. Se trata de eso, hermano. Que cada vez que hablemos, que ministremos Cristo a otras personas. Amén. Entonces, todos los jóvenes, sobre todo los jóvenes, Dios está invitando para que ellos sean parte de este ministerio. Por ejemplo, tenemos a un joven que se llamaba Timoteo, y él adquirió la experiencia de Cristo. Él se dejó forjar de Dios. Y entonces él llegó a ser, hermano, un ministro del Nuevo Testamento. Lo mismo Dios quiere usar con nuestros jóvenes. Tenemos que orar por ellos. La otra vez que hicimos de los niños, yo les preguntaba a ellos qué querían ser de grandes.
Y muchos dijeron muchas profesiones, pero ninguno dijo que quería ser un ministro del nuevo pacto. En Nayarit hace tiempo hicimos un evento con los niños y hubo un niño que sí dijo, yo quiero ser pastor. Y ese niñito a veces nos habla y nos hace preguntas. Y eso es bonito, ¿no? Porque yo creo que en la iglesia se les enseña, en casa se les enseña que lo que es ser un ministro. Porque se dan cuenta, yo no sé si cuántos papás le dicen, si tú vas a ser un ministro del nuevo pacto. Yo creo que les dicen, tú vas a ser un abogado, un dentista, un doctor, un ingeniero, ¿no? Pero no se le dice que ahí también hay un ministerio, ¿verdad? Entonces, debemos, hermanos, pero esto de la constitución no es de la noche a la mañana. Por eso decíamos que no cualquiera puede ser, necesita crecimiento y madurez. Amén. Una cosa es que todos podemos ministrar, hablar la palabra, pero alguien que tenga esta responsabilidad, no cualquiera. Lo mismo pasa con nosotros en la vida natural. Un niño no crece de la noche a la mañana, ¿verdad que no? ¿Verdad que Elías? No, ¿cómo se llama Elías, ¿verdad? Elías, él está chiquito, está disfrutando de sí, está jugando con su carrito ahorita. Pero él no todo el tiempo va a jugar carritos. Él un día va a crecer y va a dejar el carrito. Yo me acuerdo de Emiliano, no me tocó ver, ¿verdad? Jugaba en la calle, ¿verdad? Pero ya no lo vemos ahí jugando en la calle. Me acuerdo que Sophie traía sus juguetitos aquí, ¿verdad? Y jugaba. Y ahorita ya no. Entonces lo mismo, la constitución no es de la noche a la mañana. Para que un niño se desarrolle toma tiempo. El niño es adolescente hasta que tiene, ¿cuánto? 12 años. El niño es joven hasta que tiene, ¿cuánto? 18 años. Y el niño llega a ser adulto hasta cuando tiene 21 años. ¿Sí? ¿Sí o no? Aunque en México dice que 18 años, pues realmente hasta los 21. ¿Sí? Areli ya es un adulto, ¿verdad? Cuando ella tenía 18 años no sabía qué quería hacer, no se crea. Sí, cuando yo tenía 18 años no sabía. Ya cuando tenía 21 años tampoco sabía. Hay algunos que tardan más, ¿no? Pero se dan cuenta que no es de la noche a la mañana. Toma tiempo. Entonces, en el ministerio tiene que ver con la constitución de vida y en vida. Entonces toma tiempo. Se necesita tiempo para crecer y ser parte del ministerio. Amén. Por eso a veces veo hermanos que llevan poquito tiempo y ya quieren volar. Digo, tranquilo, espérate. Les jalo los pies y les digo, espérate porque todo toma su tiempo. No puedes correr antes de caminar. Amén. Gateas, caminas y luego corres. ¿De acuerdo? Ahora vamos otra vez a 2 de Corintios. Vamos a leer versículos 12 y 13. No va a dar tiempo terminar hoy, pero el domingo continuamos. Dice 2 de Corintios 2, 12 al 13. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ok, aquí nos va a dar una lección de lo que es un ministro del nuevo pacto. Dice ahí que Dios le había abierto una puerta maravillosa para predicar el evangelio al apóstol Pablo. Pero él dice que no tuvo reposo en su espíritu. ¿Por qué Pablo, para introducirnos el ministerio, nos dice que él llegó a Troas y que Dios le abrió una puerta para que predicara el evangelio, pero que él no tuvo reposo en su espíritu? ¿Qué significa para un ministro del Señor que aunque exteriormente se nos ponga un panorama grandioso para predicar el evangelio, pero que no hay paz en nuestro espíritu, que no hay reposo en nuestro espíritu? ¿Qué significa eso? Dice Pablo que aquí él no tenía reposo en su espíritu para predicar. ¿Por qué? Porque no encontró
a su hermano Tito. ¿Qué nos quiere decir esto de encontrar a un hermano? Porque se nos empieza a decir que Dios le abrió las puertas, pero dice que no tenía reposo en su espíritu. Esta es una lección que Dios nos quiere dar a los que queremos ser ministros del Evangelio, a todos los que somos ministros del nuevo pacto. Pablo no tiene la intención de enseñarnos a nosotros de cómo ser buenos ministros por medio de una sabiduría humana. Por eso le decía que todo lo que se piensa que debe de tener un ministro del nuevo pacto, tradicionalmente está en contraste con lo que Dios dice en su palabra. Lo que Él nos quiere enseñar es que nosotros podemos ser ministros genuinos del Evangelio, teniendo paz, teniendo reposo en nuestro espíritu. Porque Pablo, cuando llegó a Troas, cuando iba viajando, él quería recibir noticias. ¿Noticias de qué? De Corinto. Por eso andaba buscando a Tito, debido a que Tito ya sabía cómo habían reaccionado los hermanos corintios cuando Pablo les escribió la primera carta. De hecho, Tito fue de gran bendición al estar ahí con los creyentes, porque ellos tuvieron otra reacción. Ellos empezaron a ver mal a Pablo, y yo estoy seguro que Tito fue uno de los que les dijo, ¿saben qué? Pablo los ama a ustedes. Pablo le escribió esto porque lo hace con amor, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo dice que cuando llegó a Troas, había puerta abierta para predicar el Evangelio, pero no tenía reposo en su espíritu. ¿Por qué? Porque no había encontrado a Tito. Mire, y esto tiene que ver, porque a veces nosotros, yo me acuerdo, sí me recuerdo y de algunos hermanos que quieren hablar a todo mundo. Y está bien, porque tenemos que predicar a todo mundo. Pero hay momentos que Dios dice, eso no es lo más importante ahorita. Ahorita vamos a llegar al punto. Porque me acuerdo que fuimos a un mercado, y a todo el que iba, ¿quieres recibir a Cristo? ¿Quieres recibir a Cristo? Y todo lo decían. Pero tienes que dejarte guiar por el Espíritu, porque Pablo dice que se le abrió puerta para predicar el Evangelio y no tuvo paz en su espíritu. Porque a veces nos dejamos llevar por la situación externa. A veces ahí con mis familiares, cuando voy a Oaxaca y les quiero hablar la palabra, y ahí estoy con ellos, hablando la palabra, y como que eso, yo he puesto como un límite y ya no me quieren escuchar. Ya como que ven que voy llegando y se van. No, porque a veces el predicar no es lo más importante. Ok, vamos a explicar por qué. O sea que lo que nos quiere enseñar es que Dios, a todos los que hablamos la palabra, Dios nos prueba. Dios nos pone en un ambiente externo bien favorable para predicar el Evangelio, pero Pablo no se puso a predicar. Hace tiempo, me acuerdo de un hermanito que entró con nosotros a Zoom y decían, hermano, ¿puedo más tiempo? Le digo, es que llevamos un orden aquí. Y él quería hablar y hablar, y le decía, espérate, hermano, porque, o sea que a veces nosotros queremos hablar y hablar, pero fíjate, hermano, vamos a aprender algo maravilloso en esta hora, porque podemos tener puerta abierta para predicar el Evangelio, pero puede ser que no tengamos paz en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque no estamos buscando a Tito. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a través de este incidente? Él nos quiere decir que lo más importante no es predicar el Evangelio, sino que lo más importante es que nosotros entendamos quiénes son los hermanos. Ahorita te voy a llevar a un versículo. ¿Se dan cuenta de la lección que tenemos aquí? Porque muchos de nosotros no sabemos quiénes son los hermanos, no entendemos lo que es la iglesia.
Es más importante entender lo que es la iglesia, lo que son los hermanos, que predicar el evangelio. Y usted va a decir, hermano, ¿dónde está eso? No estoy diciendo que no hay que predicar. Estoy diciendo que no es lo más importante. Lo más importante son los hermanos. Porque Pablo, si ustedes leemos las otras epístolas de él va a decir que va a insistir una y otra vez que tenemos que predicar el evangelio, porque él también dijo, ay de mí si no predicar el evangelio. Pero nosotros tenemos que entender que nuestra predicación debe ser con un espíritu reposado, o sea que Dios te guía a predicar. ¿Por qué creen ustedes que hay versículos que dicen ni deis lo santo a los perros, ni las perlas a los puercos? ¿Por qué dice eso? Tenemos que saber que hay momentos que predicar, pero hay cosas más mejores. Si nosotros no predicamos el evangelio con un espíritu reposado, aunque nosotros estemos predicando el evangelio, no estaremos pegando en el centro. Pablo tuvo cuidado de eso. Uno pega en el centro cuando uno ama a la gente, ama a los hermanos. Y es lo que mostró Pablo ahí, porque él estaba buscando ¿a quién? A Tito. Él estaba buscando a un hermano. Él no dice estoy buscando a Tito, sino que él dijo estoy buscando a mi hermano Tito. No tuve reposo en mi espíritu, aunque se me abrieron puertas para predicar. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. O sea que para Pablo, los hermanos eran lo más importante. ¿Ven? ¿Se acuerdan que el domingo les decía a los hermanos que vinieron? No es lo que comes, sino con quién comes. Eso es lo más importante. Esto es que estamos hablando es crucial porque muchos ministros, estoy hablando de pastores, a veces no nos importan las ovejas y eso es lo que me pegó a mí. Dios me dio vara en esto. Entonces, lo más importante en una iglesia local no es la palabra, sino que, no es, lo más importante no es predicar el evangelio, sino los hermanos. Procurarlos. Amén. Tenemos que amar a los hermanos con un amor entrañable. Por eso les decía que si Cristo no se está formando en ti, tú no puedes ser un ministro efectivo del nuevo pacto. Es más, dice que al ministro asalariado ve venir el lobo y huye. ¿Sí? Hermano, para poder estar delante de una congregación necesita mucho amor. Se necesita mucho amor, hermano. Sin amor no puedes hacer nada. Cualquier cosita, me voy. Me voy para mi rancho. Pablo no siguió su hombre natural. Él siguió lo que sentía su espíritu. Aunque se abrió puerta para predicar el evangelio, no tuvo reposo en su espíritu. Lo más importante para él en ese momento era su hermano Tito. Amén. Entonces no tenemos que dejarnos llevar por lo que siente nuestro ser natural, sino por nuestro espíritu, no por nuestra emoción externa. Hermano, a mí me han invitado. Hermano, te esperamos. ¿Cuándo vas a venir acá? ¿Cuándo vas a venir a predicar? Y si yo no tuviera amor por ustedes, me iría. Me acuerdo de un hermano que siempre viajaba y le decían el Papa viajero. Porque siempre iba por todos lados predicando y su iglesia local. ¿Sí? Es más, cuando me invitan aquí cerca, le digo, no, yo tengo que estar. Otra vez que nos invitaron a Pachuca, no, dije a mi esposa, vamos a ir ahí y de ahí nos vamos para allá. Le dije a mi hermano Fidel, vámonos ahí, hermano, y de ahí salimos porque quiero ver a mis hermanos que llegan. ¿Son importantes los hermanos de acuerdo a Pablo? Sí. Porque podemos preguntar aquí, ¿quién le abrió puerta a Pablo aquí para predicar? Dios. Pero debemos aprender como él a corroborar, a confirmar si tenemos reposo en nuestro espíritu. Debemos sentir reposo en nuestro espíritu con todo lo que hacemos en la vida de la iglesia.
Pablo no se dejó llevar por lo externo. Porque a veces nosotros decimos, si el Señor abre puerta, es su voluntad. Pero de acuerdo a Pablo, eso no es verdadero. El Señor muchas veces abre la puerta para probar nuestros corazones. A ver si realmente buscamos a Tito. ¿Quién es el Tito de usted en esta iglesia local? ¿Quién es? Mis hermanos, diga, mis hermanos. Amén, son nuestros hermanos. ¿Cuál debe ser nuestra preocupación principal? ¿Predicar el evangelio o los hermanos? Los hermanos, de acuerdo a Pablo, lo que estamos enseñando. Por ejemplo, a veces nos enteramos que hay iglesias locales que evangelizan, que visitan, van a los hospitales llevando tortas, a las cárceles. Y esas iglesias son bien activas. Y a mí me han dicho, hermano, ¿y por qué no lo hacemos? Le digo, tranquilo, primero aquí. De ahí como hay un dicho que dice, candil de la calle y oscuridad en tu casa. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a un versículo pues, porque, ¿verdad? Vamos a ir pues, 1 Corintios 13, del 1 al 3. Y usted me dice si estoy hablando bajo contexto o no. Dice, si yo hablase lenguas humanas, está hablando de predicar, y angélicas, y no tengo ¿qué? Amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Ok? Otro versículo. Y si tuviese profecía, si predicara otra vez, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Oye, hermano, ¿sí? ¿Están captando? El amor en los hermanos, Pablo lo vio. Aunque había eso, él tenía trabajo, se le dio puertas para predicar el evangelio. Él dijo, no tengo paz en mi espíritu, yo debo buscar primero a mi hermano Tito. Amén. Lo más importante es cuidar la iglesia. No solamente es un asunto del pastor, sino todos nosotros, cuidar mi iglesia. Cuidar a mi iglesia. Por eso hemos dicho aquí, a veces no hay que decir mucho, porque el que mucho habla, ofende. A veces lo que ocupan los hermanos es decir, hermano, estoy orando por ti y aquí estoy. Dale un abrazo y ahí dile, aquí estoy, hermano, cuenta conmigo. Y eso es lo más importante que muchas palabras, porque las muchas palabras se los lleva el viento. Amén. A ver, lo más importante es que, ¿sabes qué, hermano? Mira, te traje algo. Quiero compartir esto contigo. Eso, hermano, estás preocupado. Es lo que decía Pablo, es lo que él buscaba con Tito. Amén. Entonces, lo más importante es cuidar la iglesia. Claro que también debemos de predicar allá afuera. Pero tenemos que saber dejarnos guiar por nuestro espíritu. Debe haber reposo en nuestro espíritu. Entonces, hermano, Pablo dice, no tuve reposo en mi espíritu de predicar por no haber hallado a mi hermano Tito. Dios le mostró que lo más importante son los hermanos, el amor por nuestros hermanos. Por eso leímos 1 Corintios 13. Vamos a leer Hechos 16, 6 al 8, para ir cerrando. Hechos 16, 6 al 8 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjate. ¿Quién le prohibió a Pablo hablar la palabra en estos lugares? El Espíritu Santo. O sea, no tuvo reposo en su espíritu. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y de ahí se fueron a Macedonia porque había necesidad en Macedonia, por los hermanos de Macedonia. Amén. Entonces no debemos hacer nada si no tenemos paz y reposo en nuestro espíritu. Yo no voy a hacer nada,
No voy a visitar a ningún hermano si no tengo reposo en espíritu. ¿Se acuerdan que Pablo es lo que él hizo? Pero cuando tengas reposo en tu espíritu, ve, porque va a ser de edificación. Va a ser de edificación. También nosotros, fíjense, a veces nosotros nos dejamos guiar por lo externo. Cuando queremos comprar algo decimos, si es de Dios, que me den un préstamo. Entonces es la voluntad de Dios que yo compre tal cosa. Otra, también a veces decimos, si alcanzo a llegar antes de que cierren la tienda, es que Dios sí quiere que la compre. Y si llego a la tienda y está en especial, y si me lo dan a meses sin intereses, Dios quiere que compre tal cosa. O sea, siempre nos dejamos guiar por las cosas externas. Eso es ser guiados por el ambiente exterior. Si estamos aprendiendo esta lección, lo primero que tenemos que asegurarnos es que si tenemos paz en nuestro espíritu, reposo en nuestro espíritu. Porque si tienes reposo en tu espíritu, aunque no esté en especial, cómpralo porque Dios te lo está diciendo que lo compres. Porque tienes reposo en tu espíritu. Amén. Tenemos que aprender esto, porque ese es ser un ministro del nuevo pacto, que nos dejamos guiar por el espíritu. Porque a veces voy a preguntarle al hermano, Aarón, porque está más cerquita de Dios. Y si la riego, pues él dijo, Aarón dijo que lo hiciera, ¿sí o no? Entonces, yo para evitar todo eso, cuando me preguntan, hermano, pregúntale al espíritu. Ahora entendimos, ¿tienes reposo en tu espíritu? Pues no, entonces no lo hagas, no tienes reposo. ¿Tienes reposo en tu espíritu? Sí, pues cómpralo. ¿Para qué preguntas? ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra preocupación principal de acuerdo a este punto que estamos llegando? ¿Cuál debe ser? Nuestros hermanos, el amor por nuestros hermanos. Amén. Por nuestros hermanos. Que cuando lleguemos aquí, digamos, hermano, gusto en verte. Me alegra verte. Amén. Tenemos que ver siempre por los hermanos. Yo me acuerdo cuando esto de la pandemia, llegaron las vacunas del COVID y había muchas especulaciones de que si iban a haber efectos secundarios, si era un chip que te iban a poner, que si era el sello de la bestia, ¿no? Y estábamos en eso, ¿no? No crean que yo no tenía dudas, yo tenía dudas. Y un día, orando al Señor, le dije, yo lo voy a hacer por amor a mis hermanos. Por amor a mis hermanos. ¿Sí o no? Yo pensaba en los hermanos más adultos, más mayores que yo. Yo pensaba en ellos, o sea, yo me puse la vacuna por amor a la iglesia. Yo sé que muchos de ustedes también. Es más, cerramos este lugar por amor a los hermanos. ¿Sí? No tanto que yo tuviera miedo. De todas maneras, un día me voy a morir. Es más, desde que nací, me tienen poniendo vacunas, ¿sí o no? Entonces, por amor lo hicimos. Porque yo me fijé en los hermanos. Tú tienes que ver siempre por los hermanos. Todo lo que hagamos, tenemos que ver por los hermanos. Todo lo que hablemos, todo lo que digamos, todo lo que hagamos, tiene que ser por los hermanos. Amén. Porque si tú estás pensando en ti mismo y no ves por los hermanos, no estás entendiendo lo que es ser ministro del nuevo pacto. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que vio Pablo. Amén. Entonces, porque ahí hubo gente muy valiente en ese tiempo. Ellos no pensaron en los hermanos, en sus familiares, los contagiaron y muchos llegaron a morir. Yo me acuerdo de un ministro, un pastor en Oaxaca, ahí en la capital. Tenía como 2 hijos él, y esos muchachos salían, decían, no pasa nada, estoy joven, no pasa nada. Regresaron en casa, trajeron el virus, contagiaron y se murió el hermano. A veces nosotros no vemos, ¿verdad?, por los hermanos. Aquí muchos hermanos, nos vamos a cuarentenear, ¿cómo no? Nos vamos a cuarentenear. Bueno, no, quise decir por causa de mis hermanos, ¿sí o no? Muchos aquí, hermano, no vamos a ir esta semana porque estamos contagiados. Siempre piensas en los hermanos. Amén.
Así como cuando te pusiste la vacuna, ¿por qué pensabas por ti mismo? Yo pensé por los hermanos. Yo pensé porque yo sabía que iba a liberar, no se crean. Nadie sabía, ¿verdad? Que nadie sabía. Pero nos hicimos todo por nuestros hermanos, cerramos por nuestros hermanos, ¿sí? Pero ya cuando Dios dijo, vayan otra vez, y aquí estamos, ¿sí? Entonces, vamos a orar pues. Señor y Dios, te damos gracias, Señor, porque nos muestras lo que es ser un ministro del nuevo pacto, lo que es el ministerio del nuevo pacto. Señor, gracias, amado Dios, porque tú nos muestras que lo más importante son nuestros hermanos. Porque tú dices en 1 Corintios 13 que si tuviésemos profecía, ciencia, si aún si habláramos lenguas, pero no hay amor, nada sirve, Señor. Ayúdanos, Señor, a experimentarte, porque tú siempre procuraste a los hermanos. A través de Pablo, Señor, nos muestras que él siempre procuró a los hermanos, siempre amó a los hermanos con el entrañable amor de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, que en esta iglesia, Señor, se cultive ese amor. Que nos dejemos, Señor, ser forjados de ti, Señor, y que nos constituyamos de Cristo cada día más, para que cada día más veamos por nuestros hermanos y que amemos a todos ellos, porque ese es el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es semejante al primero, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ayúdanos, Señor, a ver la iglesia, a cuidar la iglesia, a ver a los hermanos, así como Pablo cuidaba de los hermanos. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando a guiarnos, a dejarnos guiar por el Espíritu, a tener reposo en nuestro espíritu para hacer las cosas. Gracias en esta noche, guárdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.